¿Habías notado que Harry Styles, el ex integrante de One Direction, ha tenido que usar su inhalador en medio de los conciertos? Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a Podmédicos, su podcast de medicina donde dejas de leer pero sigues aprendiendo mientras nos escuchas. Para nosotros es gratificante estar acá compartiendo información y te agradecemos por permitirnos estar unos minutos contigo. Y como siempre, nuestro gran anfitrión, Miguel Cañón. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí cumpliendo con mis labores de co-host, así como tu querido host. Bueno, antes de iniciar queremos recordarte que nos puedes encontrar en redes sociales como @podmédicos, donde puedes encontrar tip médicos y tip para el MIR. Pero si lo que quieres es información para pacientes o eres un cuidador de pacientes, te sugerimos que nos encuentres en @miguelcanonmd. Bueno, y el día de hoy comenzamos una nueva jornada académica, un nuevo tema que es de mucho interés y muy frecuente entre nosotros. Es una patología que afecta alrededor del 18% de la población en general, entre los diferentes lugares del mundo. Una enfermedad que hasta el mismo Harry Styles sufre. Entonces vamos a hablar el día de hoy de asma. Y bueno, Juan, ¿qué es el asma? ¿Cómo la definimos? Bueno, Miguel, según la GINA 2022, el asma es una enfermedad heterogénea generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos que varía con el tiempo y en su intensidad, junto con una limitación variable del flujo de aire expiratorio. Es muy parecido a la enfermedad que hablamos los capítulos anteriores, ¿no crees? Supongo que te refieres al EPOC. Y por cierto, si Correcto. quieres interesarte más acerca del EPOC, tenemos toda una serie de capítulos. Pero entrando en el tema, sí se puede confundir con el EPOC, sin embargo hay una extensión entre asma y EPOC y es clara. La limitación crónica del ejercicio y la obstrucción persistente del flujo de aire en una persona de mediana edad o mayor con antecedentes de más de 20 eh, paquetes año de tabaquismo apuntan a un diagnóstico de EPOC. En la EPOC, las pruebas de función pulmonar antes y después de broncodilatador pueden confirmar poca o ninguna reversibilidad de la obstrucción del flujo de aire. En ocasiones, o en otras ocasiones, sin embargo, la distinción es menos clara, como cuando los pacientes con EPOC presentan síntomas episódicos y una gran componente reversible de la obstrucción del flujo del aire. El reconocimiento de estas características superpuestas, tanto del asma como del EPOC, en algunos pacientes ha llevado a la descripción de la afección por superposición de asma y EPOC descrito por el GINA. ¿Qué es esto del asma y EPOC? Pues bueno, el término superposición de asma y EPOC se ha utilizado para identificar a los pacientes con enfermedad en las vías respiratorias y que tienen características tanto de asma como de EPOC. Sin embargo, el tema sigue siendo controvertido y no ha surgido una definición única y universalmente aceptada. La mayoría de las definiciones propuestas son que a la edad de mayor de 40 años, la obstrucción persistente del flujo de aire y un historial de asma o evidencias de reversibilidad parcial de broncodilatadores puede ser criterios por los cuales podemos definir a alguien con una superposición de asma EPOC. Un poco difícil, pero bueno, ahora nos centraremos en el asma. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, entramos en las características del asma, pero antes de mencionar estas características, es importante recalcar que el asma se puede presentar a cualquier edad, siendo más común en la infancia y la frecuencia máxima, según Harrison 20 edición, es a los 3 años, siguiendo 2 veces más frecuente en los niños
en comparación con las niñas, pero muchas veces con la pubertad los síntomas se resuelven por completo y en la edad adulta la prevalencia es similar entre ambos sexos. Se debe hacer hincapié en que la intensidad de los síntomas no varía, por ejemplo, en los sujetos con asma leve, pocas veces evolucionan en un asma grave, en tanto que los pacientes que presentan asma grave, por lo general, presentan o manifiestan el mismo grado de enfermedad desde el inicio. Bueno, ahora es tiempo de hablar entonces de los factores de riesgo y sus desencadenantes. El asma es un trastorno heterogéneo en el que guardan relación mutua factores genéticos y ambientales. También se han identificado ciertos factores de riesgo que predisponen al asma. ¿Nos puedes comentar alguno? Por supuesto, la atopia es el principal factor de riesgo para padecer asma. Las personas no atópicas tienen un riesgo muy bajo de presentar la enfermedad. Los asmáticos, por lo general, padecen de otras enfermedades atópicas, entre las que incluye rinitis alérgica, que pueden identificarse en más del 80% de ellos, y la dermatitis atópica como el eczema. Ok, también se puede identificar una predisposición genética. La aparición del asma en familias y el alto grado de concordancia con respecto a la enfermedad en gemelos idénticos denotan una predisposición genética. Sin embargo, no se ha definido si los genes que predisponen al trastorno son similares o se agregan a los genes que predisponen a la atopia o son distintos. Los datos más constantes han sido asociaciones con polimorfismos de genes en el cromosoma 5q, que incluyen los linfocitos T2 colaboradores, el T helper 2, y las interleucinas 4, 5, 9 y 13, que guardan relación con la atopía. Si bien las infecciones virales, por lo general el rinovirus, son desencadenantes frecuentes de exacerbaciones asmáticas, no se sabe si intervienen como factores causales. Se advierte un vínculo entre la infección por virus sincital respiratorio en la lactancia y la aparición de asma en los niños, pero es difícil evidenciar por qué tal infección es muy frecuente en los niños. Por otro lado, se ha dicho que las bacterias atípicas como el micoplasma o la clamidófila intervienen en los mecanismos de asma grave, pero hasta la fecha los datos de una relación verdadera no son convincentes. También otro factor de riesgo es la alimentación. Varios estudios de observación han indicado que las dietas con pocos antioxidantes como vitamina C, ácido ascórbico, y la vitamina A, retinoides, magnesio, selenio y grasas polisaturadas como la omega 3, como el aceite de pescado, o bien con abundantes sodio y grasas polisaturadas con omega 6, se acompañan de un mayor riesgo de padecer asma. La deficiencia de vitamina D puede también predisponer a la aparición de esta. Bien, otro factor que no tiene evidencia suficiente o más bien es incierta es la contaminación atmosférica. Y es que es posible que los contaminantes del aire como el dióxido de azufre, el ozono y las partículas de diésel desencadenan síntomas asmáticos. Los alérgenos inhalados son los elementos desencadenantes más comunes de las manifestaciones asmáticas y también se ha dicho que participan en la sensibilización alérgica. La exposición a los ácaros del polvo doméstico desde la niñez es un factor de riesgo de sensibilización alérgica y asmática, pero el hecho de evitar de manera estricta los alérgenos no ha demostrado que disminuya el riesgo asmático. Los alérgenos están relacionados con el factor de riesgo de atopía y predisposición genética, pues los alérgenos que ocasionan la sensibilización por lo regular son proteínas con actividad de proteasa y los más comunes son los provenientes de ácaros del polvo doméstico, pelos y piel de gatos y perros, cucarachas en las zonas muy pobladas de las ciudades grandes, pólenes de hierbas y árboles y roedores en trabajadores de laboratorio. La atopía proviene de la producción del anticuerpo inmunoglobulina E específico, regida por mecanismos genéticos y muchos pacientes tienen el antecedente familiar de enfermedades alérgicas. Muy bien. Además de esos alérgenos, también tenemos la exposición laboral, que se han identificado más de 300 elementos sensibilizantes. Sustancias como el disocianato de tolueno y el anhídrico trimetílico provocan sensibilización independiente de la atopia. Algunas personas están expuestas a los alérgenos en su sitio de trabajo,
como los alérgenos de animales pequeños, en el caso de empleados de laboratorio, y la amilasa de hongos de harina de trigo en las panaderías. Debe sospecharse asma de origen laboral cuando los síntomas mejoran durante los fines de semana o las vacaciones. Pues bueno, nuevamente la obesidad, como en otros tipos de enfermedades, está involucrada como factor de riesgo, ya que el asma aparece con mayor frecuencia en obesos, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos metro cuadrado, y suelen ser más difíciles de controlar. También existen otros factores de riesgo como la menor edad de la gestante, la duración de la lactancia, la prematurez y el bajo peso al nacer, así como la inactividad. Fíjate que esta constelación de factores de riesgo están muy relacionados con el sistema inmune y cómo éste se desempeña en la vida diaria. Sí, eso que hablábamos en los capítulos de diabetes y en la fisiopatología de la diabetes, de que tenemos factores inmunológicos y que hay una memoria inmunológica y una memoria, por decirlo así, genética, también está relacionada con el asma, que es lo que hablaremos en unos momentos en la fisiopatología del asma. Pero bueno, como mencionamos los factores de riesgo, los alérgenos, las infecciones virales, algunos fármacos como los betabloqueantes y ECAs y el ácido acetilsalicílico pueden desencadenar también asma. Por otro lado, el ejercicio es un desencadenante frecuente del asma, dada la hiperventilación que se produce durante el mismo. El frío y algunos alimentos, el reflujo gastroesofágico y el estrés son otros desencadenantes de asma. Hay varias cosas que pueden generar una hiperreactividad bronquial y desencadenar crisis de asma. Pero pues bueno, entremos en el apartado de fisiopatología. Ok, esto es algo que en lo personal me emociona porque es genialísimo. El asma se acompaña de una inflamación crónica específica de la mucosa de las vías respiratorias bajas. Y su cuadro histopatológico se conoce gracias a la exploración de los pulmones en la necropsia de individuos que fallecieron por esta enfermedad y también a biopsias bronquiales de individuos con asma leve. La mucosa respiratoria es infiltrada por los eosinófilos y los linfocitos T activados, y también hay activación de mastocitos de la mucosa. Merece la pena mencionar que la magnitud de la inflamación no es proporcional a la intensidad de la enfermedad, que incluso se puede observar en sujetos atópicos sin síntomas. Bueno, un signo característico es el engrosamiento de la membrana basal por un almacenamiento de colágeno en el plano subepitelial, colágeno 3 y colágeno 5. El epitelio se desprende con facilidad o es friable y la adhesión a la pared de las vías respiratorias es menor, con un mayor número de células epiteliales en la capa interna. La propia pared de la vía respiratoria puede mostrar engrosamiento o edema, como también una extravasación microvascular que mencionaremos más adelante, sobre todo en el asma letal. Otro signo frecuente es la obstrucción de las vías respiratorias por un tapón de moco, compuesto por glicoproteínas del moco secretado por las células caliciformes y proteínas plasmáticas provenientes de los vasos bronquiales. Los cambios histopatológicos se observan en todas las vías respiratorias, pero no se extienden al parénquima pulmonar. Las vías más finas se inflaman, sobre todo en los sujetos con asma grave. Dentro de la fisiopatología del asma encontramos la inflamación de las vías respiratorias y que va desde la tráquea hasta los bronquios terminales, predominando la inflamación en los bronquios. El patrón de la inflamación en el asma es igual al de las enfermedades alérgicas, donde aparecen células inflamatorias similares a las observadas en la mucosa nasal de la rinitis. Pero, por otro lado, en el asma intrínseca se identifica un patrón prácticamente idéntico de inflamación, si bien quizá refleja la producción local y no general de la hemoglobina E. Los cambios inflamatorios agudos del asma han recibido especial atención. Sin embargo, se trata de un proceso inflamatorio crónico, a los cuales, en las exacerbaciones a la inflamación crónica, se le superpone episodios inflamatorios agudos. El patrón inflamatorio más frecuente del asma se caracteriza por la infiltración de eosinófilos. Algunos crónicos muestran infiltración de neutrófilos, la cual es menos sensible a corticoides. Pero se sabe
que hay múltiples células inflamatorias que intervienen en la fisiopatología del asma. Así que, ¿como cuáles serían? Y continuamos con inmunología. Un ejemplo son los mastocitos, importantes para desencadenar las respuestas broncoconstrictoras agudas a alérgenos y otros estímulos de acción directa, como los que mencionamos en los factores desencadenantes, como el ejercicio, ya que se ha demostrado que la presencia de mastocitos activados en la superficie de las vías respiratorias en pacientes con asma, así como también en el músculo liso, los mastocitos son activados por alérgenos mediante un mecanismo que depende de la IgE. Los mastocitos liberan mediadores broncoconstrictores como la histamina, prostaglandina D2 y cistenil-leucotrienos. Otro ejemplo de células que intervienen en el asma son los macrófagos y las células dendríticas. Los macrófagos provienen de los monocitos sanguíneos, pueden pasar a las vías respiratorias en el asma y son activados por alérgenos a través de receptores IgE específicos de poca afinidad. Los macrófagos pueden generar una respuesta inflamatoria mediante la liberación de interleuquina 10. Por otro lado, las células dendríticas son como los macrófagos, pero más especializadas en el epitelio respiratorio, y son las células principales en presentar los antígenos. Las células dendríticas captan el alérgeno, lo transforman en péptidos, lo diferencian y lo presentan a los linfocitos Th2, que son importantes en la coordinación de la respuesta inflamatoria, ya que permite un reclutamiento de eosinófilos, o sea, más eosinófilos, más respuesta inflamatoria. Los Th2, mediante la interleuquina 5 y los eosinófilos, estimulan aún más la producción de IL-4 e IL-3, lo cual genera un aumento en la producción de IgE. Esto es un círculo vicioso. Sí, efectivamente, así como la inflamación nos explica bastante bien el proceso de fisiopatología de la diabetes, la inflamación también nos explica perfectamente el proceso de la EPOC. En el asma, pues pareciera que el mecanismo acumulativo y el proceso inflamatorio, pues está muy implicado, aunque pues está más relacionado o por lo menos está más especializado el estudio de la fisiopatología del asma, porque realmente era más claro que las otras dos enfermedades. Si bien es un tema muy pesado, pues es importante, ya dado que pues, así podemos entender dónde podemos dar a las dianas farmacológicas en este camino de la revisión del asma. Pero bueno, finalizando, los eosinófilos son otras células implicadas en la fisiopatología del asma, pues la infiltración de eosinófilos es un signo característico de las vías respiratorias de los asmáticos, pues la inhalación de alérgenos provoca un aumento del número de eosinófilos activados. Estas células intervienen en la hiperreactividad de las vías respiratorias por medio de la liberación de proteínas básicas y la liberación de radicales libres. Los eosinófilos son importantes en la liberación de factores de crecimiento que intervienen en la remodelación de las vías respiratorias y en las exacerbaciones. Así que pues Juan, dentro de la fisiopatología hemos hablado de la inflamación y de la remodelación de las vías respiratorias. Dime, ¿cuál es el efecto de la inflamación? La respuesta inflamatoria crónica genera algunos efectos, como lo mencionamos al principio, el desprendimiento del epitelio respiratorio, el cual contribuye a una hiperreactividad bronquial. Este desprendimiento genera una pérdida de la función de barrera que permite la penetración de los alérgenos. También produce una pérdida de enzimas como la neuropeptidasa neutra, que normalmente degrada los mediadores inflamatorios. Otro efecto de la inflamación es la fibrosis, pues también como lo mencionamos al inicio, se ha demostrado que todos los asmáticos tienen por lo general la membrana basal engrosada a causa de una fibrosis subepitelial con almacenamiento de colágeno tipo 2 y tipo 3 y tipo 5, acompañada de una infiltración eosinófila. También la inflamación genera un aumento del flujo sanguíneo en la mucosa de las vías respiratorias, lo que puede contribuir a estenosis de las vías respiratorias por la angiogénesis, consecuencia de la producción de factores de crecimiento, observándose el derrame microvascular que mencionábamos al inicio de las venillas postcapilares, lo que genera edema de las vías respiratorias y un exudado de plasma en el interior de las vías
lo que nos conlleva a una hipersecreción mucosa, que es una secreción excesiva de moco, también porque hay hiperplasia de las células caliciformes productoras de moco. Es algo que es crónico, pero que se evidencia más en las exacerbaciones. Pero bien, ahora hablemos de los efectos en la remodelación de las vías respiratorias. Pues bueno, en el asma, como lo hemos mencionado anteriormente, intervienen muchos mecanismos en los cuales la inflamación es predominante. Sin embargo, estos generan cambios estructurales en las vías respiratorias, como la estenosis irreversible, la cual genera un deterioro en la función pulmonar con el paso del tiempo. Y esto suena a que vamos a entrar a diagnóstico. Pues bueno, Vamos a finalizar este capítulo inicial de asma culminando con la fisiopatología, pero entrando en el capítulo de diagnóstico, porque casi entendemos que la inflamación y la remodelación de las vías respiratorias es lo que nos genera una limitación al flujo de aire, porque la broncoconstricción, el edema, la congestión vascular, la obstrucción de la luz por la hiperreactividad bronquial nos ocasiona una reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Esto qué es? Espirometría. También se ve alterada la proporción entre la PEP1 y el flujo expiratorio máximo, así como el aumento de la resistencia de las vías respiratorias, generando así atrapamiento de aire. Con esto los dejamos para que ustedes nos escuchen en el siguiente capítulo en manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. así pues, qué felicidad. Sabemos que es un episodio denso. Los episodios de fisiopatología son densos, pero tiene Sí, que ser así, porque así es como nutrimos nuestras bases clínicas. Y pues bueno, revisamos en este capítulo de hoy un tema interesante. Eh, Agradecemos que nos apoyes compartiendo este podcast con tus amigos, dándole 5 estrellitas si quieres en Spotify o pues en la plataforma de tu gusto. Y no hay nada mejor que el voz a voz. Entonces, pues bueno, agradecemos que nos puedas comentar cualquier cosa en nuestras redes y un abrazo enorme. gracias por escucharnos y nos esperamos escuchar en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.